Hola, buenas tardes, yo soy Francisco Javier Ramos Monroy, estudiante del Técnico Superior en Urgencias Médicas. Y en esta ocasión vamos a hablar, voy a poner la autoevaluación de soporte vital 1. Y bueno, son 10 preguntas en las cuales lo voy a ir contestando poco a poco. La primera dice, ¿cómo valoras el estado neurológico de un paciente? Bueno, tenemos varias formas. La primera es para detectar el estado de conciencia o de inconsciencia. Esto lo hacemos de manera muy rápida con una mnemotécnica que se llama ABDI. Vamos a detectar si el paciente está alerta, reacciona a estímulos verbales o reacciona a estímulos dolorosos. En caso de no reaccionar, pues el paciente está inconsciente. Otro que tenemos es ver su orientación en espacio-tiempo. Todo eso en las esferas, que tenemos la mnemotecnia PELT para preguntar su persona, es decir, su nombre completo, edad, el evento, el lugar en donde estamos, donde estaba la persona, y el tiempo, para saber en qué año estamos. Todo esto con el fin de saber que esté ubicado en sus 3 esferas. También podemos evaluarlo de manera más compleja con la escala de coma de Glasgow, que nos va a indicar su estado neurológico de una manera mejor. Existen como tal otras escalas, como la escala de Cincinnati, que esa nos sirve para detectar un EBC, en donde detectamos que pueda existir una posible isquemia o hemorragia a nivel cerebral. Puede ser por diferentes arterias, como sabemos, arteria media, anterior o posterior. Y bueno, son los principales para valoración neurológica. La siguiente dice, ¿qué es un paciente crítico? Bueno, un paciente crítico sabemos que va a ser cualquier paciente que es de prioridad 1, que sus lesiones son severas y que requiere una atención con soporte vital avanzado de preferencia. La mayoría de estos pacientes pues son por traumatismos graves, por enfermedades agudas, como puede ser un infarto, traumatismos faciales, traumatismo torácico con un tórax inestable, un traumatismo craneoencefálico con daño neurológico y muchas otras cosas puede representar un paciente crítico. Dice la siguiente, ¿qué es el apoyo de la vía aérea básica y avanzada? Y era uno de los dispositivos utilizados. Bueno, tenemos, como sabemos, vía aérea básica y avanzada. En la vía aérea básica tenemos los manuales y los mecánicos. Los manuales, pues tenemos la apertura de la vía con elevación de la frente y del mentón. Tenemos la tracción mandibular y la subluxación mandibular. En los mecánicos tenemos la cánula nasofaringea y la cánula orofaringea. Como dispositivos avanzados tenemos los supraglóticos, los traqueales y los quirúrgicos. Supraglóticos tenemos la mascarilla laringea, el tubo King, el LTD, entre otros, el combitubo. Luego en los traqueales está la intubación nasotraqueal y la intubación endotraqueal. Y por último tenemos de avanzada tenemos el quirúrgico, que es una cricotiroidotomía, que se hace una incisión con una hoja de calibre 14 entre el cartílago cricoides y el tiroideo. Dice la siguiente, diles maniobras para la apertura de la vía aérea. Bueno, ya las mencionamos. Es la subluxación mandibular, la tracción mandibular y la apertura con la elevación de la frente y del mentón. ¿Cuáles son los obstáculos para la intubación? Bueno, los principales obstáculos a los que se puede enfrentar un personal de salud es principalmente la incapacidad de visualización, porque puede haber secreciones en la garganta del paciente, es decir, sangre, saliva, vómito. Falta de habilidad, es decir, no tener los conocimientos adecuados, no saber distinguir también el esófago y la tráquea es un problema. Que haya mucho movimiento en la ambulancia, vamos en movimiento y no se recomienda intubar cuando vamos en la ambulancia como tal con movimiento. Y otra complicación, por ejemplo, en las quemaduras podría ser un edema laringio, en donde se inflama la epiglotis y nos impide eso la intubación. Y tenemos que pasar al método quirúrgico. Proporciona las alternativas para el intento de intubación fallido. Si la intubación falla, pues lo ideal sería tener una opción B y una C. La opción B, pues sería un supraglótico. El más idóneo o más indicado es una mascarilla laringea. Y como opción quirúrgica tenemos la cricotiroidotomía, que es una de urgencia y que puede hacer un paramédico sin ningún problema. ¿Cómo identificas un paro respiratorio? Bueno, el paro respiratorio, según la American Heart Association, menciona que si el pulso si hay ausencia de pulso con una revisión de 10 segundos, es una indicación para hacer RCP porque el paciente está en paro cardiorrespiratorio. Otra es que la respiración en 10 segundos no se observe ninguna elevación del tórax, también es una indicación para identificar el paro cardiorrespiratorio. Y la otra es si la respiración es agónica, ya tenga boqueos o jadeos, también es una indicación para iniciar el RCP. Como tal, el RCP, que la siguiente pregunta, la 7, ¿qué es RCP? RCP es reanimación cardiopulmonar. Esta es una técnica que busca mantener el fluido de la sangre, por decirlo así, hacia el cerebro y a los órganos vitales y elevar la ventilación, estar oxigenando y para evitar la isquemia y la muerte de los órganos.
Mientras más pronto la iniciemos, pues hay menos hipoxia a los tejidos y eso nos va a ayudar a elevar la supervivencia. La cadena de supervivencia de un paro cardíaco en el medio extrahospitalario consta de 5 pasos. La primera pues va a ser la identificación del paro cardiorrespiratorio y la activación del sistema médico de urgencias, que va a ser a la activación al 911 solicitando una ambulancia. En ese momento también vamos a solicitar el DEA. Entonces reconocemos el paro, solicitamos DEA y hablamos a la ambulancia. Posterior a eso, luego activado todo eso, vamos a hacer el RCP de calidad. Vamos a iniciar con las compresiones, 30 compresiones, 2 ventilaciones y eso por 5 ciclos. Posterior a eso, en cuanto llegue el desfibrilador, vamos a dar una desfibrilación rápida, ya que esto eleva la supervivencia hasta en un 15% más que las simples compresiones. Después de la desfibrilación rápida proceden el transporte con soporte vital avanzado o básico, dependiendo de la ambulancia que vaya a transportar al hospital. Y ya el siguiente son los cuidados postquirúrgicos con soporte vital avanzado y soporte de posparo cardíaco. Este es el algoritmo de cadena de sobrevida en el medio prehospitalario. Y se menciona brevemente el manejo del DAE. El DAE pues sabemos que es el desfibrilador externo automático. Este pues es muy sencillo de utilizar. Simplemente vamos a agarrar el equipo, lo abrimos, al abrirlo se va a encender, sacamos los parches, los colocamos en el paciente, vamos a verificar que el piso no esté mojado, no haya algo que esté mojado para hacer interferencia. El pecho del paciente no tiene que tener vello. Vamos a colocar en los parches, uno del lado derecho en el tórax y el otro del lado izquierdo en la línea media axilar. Van a estar colocados los parches, los conectamos al equipo. El DEA va a decir que va a analizar el ritmo. En cuanto diga eso, nosotros nos alejamos, permitimos que el DEA analice, porque si seguimos haciendo las maniobras de RCP, vamos a alterar el ritmo. Cuando el DEA diga que se recomienda la descarga o no se recomienda, si se recomienda, administramos la descarga asegurándonos de que nadie esté tocando al paciente. Si no se recomienda, continuamos el RCP por 2 minutos hasta que el DEA nos indique que va a ser una segunda reevaluación del ritmo para ver si es desfibrilable o no. Y así vamos a estar repitiendo los pasos hasta que llegue un personal más capacitado o ya no podamos más, estemos con fatiga muy alta. Y dice la última pregunta: ¿cuándo aplicas una desfibrilación? Una desfibrilación se aplica, según mis conocimientos, únicamente en fibrilación auricular, que va a ser un ritmo que tiene mal las aurículas, y en taquicardia ventricular sin pulso. Y bueno, con esta pregunta termina la autoevaluación de soporte vital en urgencias médicas. Soporte vital 1. Gracias.